La semana pasada hablamos acerca de que la Biblia usa tipos y antitipos, ¿verdad? Diciendo que el tipo pues son modelos, son maquetas, son sombras, son figuras de una enseñanza que se presenta en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se revela o se amplía como, eh, como un antitipo. Y mencionamos algunos ejemplos de estos tipos y antitipos que se muestran en la Biblia y nos concentramos básicamente en la enseñanza del maná. Y decíamos que este maná pues era el tipo revelado en el Antiguo Testamento y hoy veremos cómo en el capítulo 6 de Juan se nos enseña que Jesús es el antitipo de esta enseñanza. Entonces es importante nada más aclarar que nunca debemos esperar que el antitipo sea idéntico al tipo. Tiene similitudes, pero más que nada debemos fijarnos en cómo el antitipo el tipo del Antiguo Testamento se resuelve o se aclara o se amplía su significado en el Nuevo Testamento, ¿no? Es como, es como las parábolas. Hay personas que leen una parábola y se fijan en los detalles de la parábola y dicen, bueno, no, hay que entender que una parábola tiene una enseñanza en general y es una enseñanza que es la que debemos de poner atención y no fijarnos en los detalles, ¿no? Porque es como cuando nosotros damos un ejemplo. No, pues imagínate que es como tal cosa. No quiere decir que sea idéntico a lo que estamos diciendo, sino que usamos el ejemplo para resaltar un punto en específico de lo que queremos explicar, ¿no? Bueno, en el tiempo de Jesús, la gente conocía muy bien las proezas y los milagros que Dios había hecho con sus antepasados, incluyendo, desde luego, el milagro del maná. Sin duda, estos oyentes de Jesús entendían perfectamente que este maná había sido un regalo del cielo a sus padres. Y por esta razón, en muchas ocasiones Jesús podía hablar de estos temas, ¿verdad? De todas estas historias que los padres les iban contando a sus hijos y que iban ellos entendiendo y comprendiendo desde pequeños. Entonces, cuando Jesús les hablaba de esto, es porque él sabía que ellos conocían todas estas historias. Fíjate cómo dice el Salmo 78, en el versículo 24 y 25. Aquí en este Salmo, dice, hablando precisamente del maná, dice David, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Entonces, ellos conocían estas historias. Nosotros como estudiantes modernos de la Biblia, ¿verdad? Necesitamos estudiar más, necesitamos conocer el contexto de las historias o familiarizarnos con estas historias para, de esta forma, entender su significado espiritual, porque pues, verdaderamente son historias ajenas a nuestra cultura. En una ocasión, Jesús, después de haber ayunado, ¿verdad?, durante 40 días en el desierto, se le apareció Satanás, nos cuenta el pasaje, ¿verdad? Y él, oportunista como siempre, trató de aprovecharse del hambre que seguramente tenía Jesús después de haber ayunado 40 días. Y entonces le quiso imponer una orden a Jesús y le dijo, di a esta piedra que se convierta en pan. En ese momento Jesús no le discutió su nula autoridad sobre él, sino que aprovechó el momento para citar un antiguo mandamiento, ¿verdad?,
de la Biblia, ¿verdad? De Deuteronomio. Un mandamiento que Dios le había dado a su pueblo mientras estuvieron en el desierto. Esto fue lo que le contestó Jesús a Satanás en ese momento de tentación. Dice en Deuteronomio 8:3 lo siguiente: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Con esta cita del Antiguo Testamento, le contestó Jesús a Satanás. Recordemos que en ese momento el pueblo de Israel estaba en su segundo intento para entrar a la tierra prometida después de 40 años de andar por el desierto. En ese momento es cuando Dios les recuerda que el maná les fue dado para hacerles saber precisamente que no solo de pan viviría el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Así entendemos que el maná no solo tenía el propósito de alimentarlos físicamente, sino que existía otra enseñanza de trasfondo que es la que trataremos de estudiar en esta mañana. Dios les hizo ver que todo este proceso de humillación y de enseñanza al tener a su pueblo 40 años en el desierto fue precisamente para probar su obediencia y enseñarles a tener una dependencia diaria de Dios y hacerles ver que no solamente tenían que extrañar las cosas materiales que habían dejado en Egipto, sino los introdujo en una profunda enseñanza espiritual. Y como Dios dijo, como Jesús lo dijo más adelante en Lucas, ¿verdad? Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, este tipo de enseñanzas espirituales son las que Dios trató de darle a su pueblo en una lección que duró 40 años. Y es verdad, nosotros no podemos negarlo, el alimento material es importante, la vida material es importante, pero debemos entender que hay algo aún más importante, algo espiritual y eterno. Por eso Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso esta frase establecida por Dios desde mucho tiempo atrás, ¿verdad?, tiene una profunda enseñanza. Esta primera parte de la frase, ¿verdad?, se ha hecho muy popular. Hay muchas personas que dicen, sí, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sí. La oímos en algunas personas que ni siquiera conocen cuál es su significado, pero la dicen. Pero apela precisamente a la realidad de que el hombre no solo es un ser material, sino que el hombre es un ser que debe ser también alimentado espiritualmente. Sin embargo, la segunda parte de esta frase, que es menos conocida, dice así, dice, no solo de pan vivirá el hombre, dice, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y es ya contemplando todo el versículo completo que nos damos cuenta de que hay un alimento espiritual y que ese alimento espiritual es precisamente la palabra de Dios. Entonces, es verdad que no solamente el pan, el hombre vive de pan, sino también
de un pan espiritual. Y ese pan espiritual lo obtenemos ¿de dónde? De la palabra de Dios, de la Biblia que Él inspiró para poderse dar a conocer. Y yo sé que a veces parezco reiterativo en esto cuando les digo que tú debes de leer la Biblia. Y yo no sé cuánto leas, ni siquiera sé si la leas, pero lo que sí te digo es que debes intentarlo. Debes hacerlo poco a poco, ¿verdad? Debes ponerte retos diarios en tu lectura, retos que puedas cumplir, y conforme pasa el tiempo, aumenta esos retos hasta que te conviertas pues en un lector habitual y constante. ¿Por qué? Porque este es el alimento espiritual que Dios nos ofrece a través de su palabra para que nosotros nos podamos alimentar espiritualmente. Si tienen su Biblia, les voy a pedir que la abran en el capítulo 6 de Juan, porque básicamente en él viene la enseñanza, ¿verdad? La aplicación del maná en el Nuevo Testamento. Entonces, en este capítulo 6 de Juan, vemos cómo Jesús aprovechó una oportunidad para darles una enseñanza acerca del verdadero pan. Jesús venía de alimentar a 5,000 personas a partir de 5 panes y dos peces, lo cual en sí mismo pues era un milagro espectacular. Y muchos comenzaron a seguir a este hombre que saciaba su hambre. Incluso, como dice el texto que vamos a leer, muchos atravesaron el mar de Galilea para encontrarse con él nuevamente del otro lado. Dice el versículo 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y aquí, en estos versículos, encontramos así de entrada 3 claras enseñanzas. La primera es que tú debes tomar conciencia de que esta vida se acaba. Irremediablemente a tu cuerpo material nadie lo podrá salvar de morir. Y conociendo esto, tú tienes que velar por tu alma, porque tu alma es eterna y nunca morirá. Y es tu alma la que tú puedes salvar. Y esto es algo posible. El cuerpo material, sabemos que un día dejará de funcionar y morirá, pero el alma es algo eterno que depende de nosotros salvar. Esto es algo que nosotros sí podemos rescatar. La segunda enseñanza es que toda la información que necesitas para salvar tu alma se encuentra precisamente revelada en la palabra de Dios. Así que a partir del conocimiento de la Biblia, tú lo primero que debes entender es que tú debes de conocer a Dios. Esta es la primera revelación que nosotros debemos apropiar de la palabra de Dios. El hecho de que lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que dar es conocer a Dios.
Y ya conociéndolo, lo que tenemos que hacer es alimentarnos de esta palabra. Esto, precisamente, te dará una dieta balanceada, porque pues el alimento que te dan los malos libros, las malas películas, la televisión, las malas conversaciones, etcétera, son ese alimento chatarra que no necesitas, que te hace daño y que solo alimenta tu carnalidad. Es muy claro que a través de la Biblia Dios distingue estos dos tipos de comida, ¿verdad? La comida física que todos necesitamos para vivir y la comida espiritual que también como creyentes todos necesitamos para vivir. Y esto es muy comprensible si nos damos cuenta de algo que es fundamental. De acuerdo a lo que la Biblia nos revela, ¿verdad? El hombre no está hecho solamente de carne y huesos, sino que también está hecho de espíritu. Y esta enseñanza que nos da Pablo es precisamente para que nos demos cuenta de cuál es nuestra formación integral y tomemos conciencia de que no solamente tenemos que alimentar a nuestra carne, sino también a nuestro espíritu. Y así lo dice precisamente en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y aquí nos explica de qué está compuesto todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y dice, y este sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo sé que muchas ideologías y filosofías han tratado a lo largo de la historia humana de negar esta parte, ¿verdad? La espiritualidad del hombre. Y al mismo tiempo que tratan de negarla y desaparecerla, al mismo tiempo alientan a vivir únicamente por las cosas materiales que vemos y podemos comprar y alimentar únicamente a la carne que forra nuestro cuerpo. Pero hacer esto, alimentar únicamente nuestra carne, va a generar una insatisfacción y un vacío en la persona, porque precisamente solo está llenando una parte de su ser, lo material, una tercera parte de lo que compone su ser, y está olvidando atender la más importante, que es su parte espiritual. Por lo tanto, no solamente se está teniendo una dieta desbalanceada, sino incompleta. Y esto es lo que genera la insatisfacción y el vacío de un ser que no está siendo llenado en plenitud. La tercera enseñanza de estos 3 versículos que vimos es que es muy claro que Dios nos dice que la vida eterna, ¿verdad?, viene de la mano de Dios por medio del Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre, recuerden, es la forma como Jesús se presentaba ante las personas. Él se autollamaba el Hijo del Hombre. Así que dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, es Jesús, te dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y continuando precisamente con este capítulo de Juan, en el versículo 28, que es el que sigue, dice así: entonces le dijeron estas personas que habían oído esto, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
La pregunta que le hicieron a Jesús, yo creo que es la pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez en su vida. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuál es la obra que tengo que realizar? Y para esta pregunta pues existen infinidad de respuestas, ¿verdad? Las miles de religiones que existen se han puesto también a querer contestar la verdad y se han puesto a dar su opinión a través de anunciarse como la única y la verdadera fe. Junto con las religiones, miles de explicaciones filosóficas e intentos por entender este galimatías nos han dado muchas respuestas. Pero lo más asombroso de todo es que Jesús respondió esta pregunta enseguida, con una frase sencilla pero contundente en el siguiente versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, les estaba diciendo que la más importante obra, la obra de Dios, es que tú creas en Jesús. Les dijo, creer en mí es cumplir la obra de Dios. Crean en mí, crean en mi persona, crean en mi obra, les dijo Jesús. Y este mensaje, esta respuesta, es tan contundente y tan clara que hace pequeño cualquier otro propósito o plan de vida que podamos tener. Y pone el creer en Dios como la obra suprema que el hombre debe alcanzar en esta tierra. Porque aquí Jesús está declarando que esta es la obra, la más importante obra que el hombre tiene que hacer, creer en Jesús. Más adelante, saltándonos unos cuantos versículos, en el versículo 40, Jesús amplía esta verdad diciendo que esta es su voluntad. O sea, no solamente presenta que esta es la obra que todo hombre debe cumplir en este mundo, sino que además dice que esta es su voluntad. Y además nos habla de la consecuencia de hacer su obra, de creer en Él, que es obtener la vida eterna y la resurrección de nuestro cuerpo. Dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, a Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, por eso te digo que es importantísimo leer la Biblia, porque en estos 3 versículos que leímos, del 25 al 27, Dios nos reveló 3 verdades y nos las sigue ampliando para decirnos que la obra de Dios es creer en Él y que a través de creer en Jesucristo nosotros estamos cumpliendo su voluntad y además estamos obteniendo la vida eterna por medio de la resurrección de nuestros cuerpos. Fíjate cuánta información hemos obtenido en unos cuantos versículos que leímos de un capítulo del Evangelio de Juan. Continuando con la enseñanza, leemos del versículo 30 al 33. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense, estas personas
que acababan de ver un milagro espectacular. Le dijeron a Jesús: danos una señal, una buena que podamos ver y podamos creer. Imagínate, un pueblo que no solamente conocía las proezas que Dios había hecho con sus padres, sino que además les había tocado vivir en el tiempo donde los milagros que hizo Jesús fueron espectaculares, abundantes y cotidianos, y que venían de haber visto cómo Jesús había alimentado a 5,000 personas junto con sus familias por medio de 5 panes y 2 peces. Pero aún así ellos tuvieron el atrevimiento de pedirle una señal, cuando habían visto con sus propios ojos cientos de ellas. Ellos no solamente venían de haber visto esta alimentación milagrosa, sino que ellos fueron testigos de ver cómo Jesús había hecho que muchos paralíticos caminaran, ¿verdad? De cómo vieron a leprosos ser curados, a gente incluso ser resucitada, a ciegos recobrar la vista y, como les digo, acababan de ver a una multitud ser alimentada. Por esta razón, ¿verdad? En otra ocasión Jesús les reprochó que eran igual de incrédulos que sus padres. Nada era suficiente para una mente necia e incrédula, así como nunca será suficiente nada para una persona que realmente no quiere creer, porque ese es el punto, no querer creer. Muchos milagros, en otro sentido, se dan hoy en día, ¿verdad? Personas que han dejado el alcohol o las drogas, ¿no?, cuando conocieron a Cristo. Personas que sufrieron revoluciones en su vida en cuanto a sus valores y objetivos cuando le entregaron su vida a Jesús. Esposos que han regresado con sus esposas, que han regresado a sus familias. Sicarios que han dejado de serlo. Personas que incluso han sido sanadas de enfermedades incurables o que han sobrevivido a accidentes inexplicablemente. Hay muchos ejemplos de los cuales yo soy testigo y que te podría dar. Pero te podría yo asegurar que los milagros siguen existiendo hoy en día. Por eso, cuando una persona te diga que Cristo cambió su vida, debes de creerle, porque esto es posible. Y esto no es menos espectacular que ver a un ciego recobrar la vista. Es real también que hoy, como siempre, hay falsificadores de la verdad que se dicen ovejas del Señor, pero en realidad son lobos disfrazados. Pero dice Jesús que Él conoce el corazón del hombre. Mira cómo dice el versículo 36 de este capítulo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús sabe quién es el que verdaderamente cree o por lo menos quiere creer. Porque muchos pueden ver lo mismo, muchos pueden oír lo mismo, pero no todos van a responder creyendo. A Jesús no le basta que le digas como en el versículo 34, Señor, danos siempre este pan. No sabemos qué tan sinceros fueron al decir esto, ¿verdad? Jesús sí sabe quién es sincero y quién no lo es. Sabe quién habla solo por hablar y quién realmente anhela probar a Jesús. Y si es honesto, dice la Biblia que será recibido por él y no será defraudado. Como dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Toda persona que va a Jesús en humildad y con corazón sincero, no será rechazado por Jesús. Como leímos hace rato, Jesús les preguntó, ¿ustedes creen que Moisés les dio el pan del cielo? Pues eso no es nada comparado conmigo, porque yo soy el verdadero pan del cielo. Yo he descendido del cielo para darle vida al mundo. Jesús les dijo en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas palabras han de haber provocado un gran impacto en aquellas personas que pensaban que el maná era lo más grande que un ser humano podía recibir como alimento. Pero Jesús les dice, sobre ese maná estoy yo. Ese maná que recibieron de Moisés no es pan del cielo, mas mi Padre les da a través de mí el verdadero pan del cielo. Y estas palabras son absolutas porque todo aquel que verdaderamente ha creído ha podido experimentar la vida de Dios en él. Todo aquel que ha comido al Hijo del Hombre ha podido saciar su hambre y su sed. Porque, como dice Dios, todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y fíjate cómo dice en el versículo 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, refiriéndose a él mismo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Aquí les está revelando una verdad impresionante. Sus padres comieron el maná en el desierto, esto es verdad, pero finalmente murieron. Pero yo soy esa clase de pan que aquel que coma no morirá jamás. Esta fue una revelación tremenda, ¿verdad? De parte de Jesús. Y seguramente muchos se habrán preguntado, bueno, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que este Jesús que estamos viendo nos pueda ofrecer un pan eterno? ¿Cómo es posible que este Jesús nos pueda ofrecer que no moriremos nunca? ¿Cómo es posible que este Jesús nos pueda ofrecer vida eterna? Bueno, Jesús lo explica, ¿verdad? Porque Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir. Él cargó en su cuerpo la culpabilidad de nuestros pecados para que no la tuviéramos que cargar nosotros. Él dio su vida por nosotros como una ofrenda agradable a Dios. Por eso Jesús les reitera en el versículo 51, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, date cuenta cómo Jesús se ofrece como el verdadero pan, ¿verdad? Y habla precisamente de que Él dará su carne, está hablando de su muerte en la cruz, la cual, explica, a través de ella, Él podrá darle vida al mundo. Más adelante, en el siguiente versículo, en el 52, dice así, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, después de que Jesús
les dijo este versículo, se desató una polémica entre ellos con respecto a qué significaba comer a Cristo. Pero el mismo Jesús aclara que esto no era una cuestión física. De hecho, algunas personas que entendieron literalmente estas palabras y que fueron malintencionadas en el tiempo de Jesús, acusaron a los creyentes de canibalismo porque no supieron entender el trasfondo espiritual de sus palabras. Más adelante, ¿verdad? Jesús nos explica este pasaje en el mismo capítulo 6 y donde nos dice, como algunos han malentendido hoy en día, a Jesús no se le come por medio de un rito o de un acto especial. Comer a Cristo significa creer en Él. Comer a Cristo es un acto de fe, es aceptarlo en tu vida y hacer de Él tu Señor y tu Salvador. Todo esto lo explica en los siguientes versículos a partir del 52. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque más adelante, en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de esta forma, Él deja fuera todo y a todo aquel que pretenda tomar el lugar del único Señor y Salvador, el cual es Jesucristo. Y mira, no importa quién sea, ni cuántos seguidores tenga, ni los miles de milagros que le quieran achacar. Jesucristo dijo tajantemente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Continuando con esto, leamos el capítulo 6 mismo, del versículo 47 al 51. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entendiendo el tipo y el antitipo, el maná como tipo y Jesucristo como el antitipo, entendemos lecciones generales como que el maná fue la forma ideal como Dios solucionó la alimentación de un pueblo que viajaba en un lugar desértico, donde nada podía guardarse sin echarse a perder, donde cualquier otro alimento sería muy difícil de transportar y además tendría que ser tan vasto como para poder alimentar a más de 2 millones de personas. Alguien hizo un cálculo y dijo que se necesitarían aproximadamente 4.500 toneladas diarias de maná para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Jesús, de la misma forma que el maná lo fue en su tiempo, Jesús fue la solución ideal que Dios le dio para solucionar el pecado del hombre. Es verdad que a través del tiempo el hombre ha inventado miles de religiones para poder encontrar el camino al cielo. Pero esto es solo una muestra de rebeldía, de ignorancia y de necedad. Porque como les dije hace rato, el camino al cielo ya ha sido trazado, el cual es Jesús, el pan de vida.
y solamente se necesita encontrarlo, comerlo y seguirlo. La manera como Dios administraba el maná era asombrosa. Después de la jornada del día, la gente se iba a dormir y al día siguiente, al amanecer, junto con el rocío de la mañana, aparecía el maná y lo único que tenían que hacer era recogerlo de acuerdo a lo que comerían ese día. Ellos no podían almacenarlo ni podían apartar algo para el día siguiente porque se echaba a perder. Tenían que confiar, después de cenar, que al día siguiente, cuando ellos se despertaran y salieran de sus tiendas, encontrarían el alimento que Dios les regalaba para cada día. Y esto fue una lección muy grande y didáctica, que hasta los más necios y rebeldes tuvieron que aprender a lo largo de tantos años, que era que tenían que aprender a confiar en Dios cada día y a depender de Dios y de andar por fe. Nosotros, como creyentes, debemos aprender también a recibir la bendición y el cuidado de Dios día a día. Es menester saber que nada en esta vida es para siempre y que el hecho de que este día haya sido de gran bendición no quiere decir que el siguiente lo sea. La gran lección de Dios es que debemos de vivir también nosotros en dependencia y en obediencia y en fe cada día. Debemos sí terminar el día dando gracias por lo recibido, pero comenzar el siguiente pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos bendiga, nos guíe y nos use en ese día que comenzamos. Fíjate cómo lo explicaba David en el Salmo 5, versículo 1 al 3. David decía que él oraba 3 veces al día, pero su primera oración era precisamente la de la mañana del día. Y él decía así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, entiende que antes de comenzar tu día, debes de recoger tu maná. Como acabamos de leer las palabras de David: oh Dios, de mañana oirás mi voz. No dejes que el día avance sin haber recogido la bendición que Dios tiene para ti ese día. Porque así como la provisión del maná solo servía para un día, de la misma forma debemos recordar que la gracia, la misericordia y la bendición del día terminan con el día y se tiene que volver a renovar al siguiente día. Esta enseñanza está dispersa en la Biblia de muchas formas. Jesús mismo enseñó este principio cuando sus discípulos le pidieron que los enseñara a orar. Y como un elemento principalísimo de la oración, les enseñó a pedir por el pan de cada día, como dice en Mateo 6:11, en el contexto de lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y en una de sus frases dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El maná nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta petición debe ser en la mañana, antes de que tú comiences con tu día. Cuando el maná apareció, Dios le mandó a Moisés que en una urna apartara un poco de maná para que, llegado el momento, éste estuviera dentro del arca de la alianza. Este maná, este Jesús, estará presente siempre en nuestras vidas,
Y cuando estemos en el cielo, será honrado y glorificado, recordado como la provisión de Dios para el hombre. Fíjate cómo Juan en el Apocalipsis nos habla del maná. Apocalipsis 2:17 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Bueno, así como Dios quiso que la gente del Éxodo entendiera bien la importancia del maná, que lo entendiera como aquello que lo salvó de morir y que lo vieran como una provisión de vida. De esta forma, Dios nos reveló a Jesús como el pan de vida, el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma tenga vida y no muera, como dice en Juan 6:58. Refiriéndose a Jesús, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, refiriéndose a Jesús a sí mismo, vivirá eternamente. Y mira, como siempre, Dios está a nuestro alcance. No importa dónde te encuentres ahora. Tal vez estás pasando por un desierto en tu vida, un tiempo de soledad, de escasez, de necesidad, de oscuridad. Jesús es tu provisión. Él es el único que puede saciar tu hambre. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Y como dice en Juan 6:27, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, Jesús, os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.